Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Matemáticas para tercer grado de secundaria. Soy Nadia Jiménez y estaré acompañándolos. Para dirigir esta sesión, le doy la bienvenida al profesor José de Jesús Bernabé. ¿Cómo está, profesor Bernabé? Excelente, Nadia. Es un gusto estar aquí contigo y con ustedes, y listo para trabajar en conjunto. Alumnas y alumnos, es momento de comenzar. El aprendizaje esperado es: utiliza en casos sencillos expresiones generales cuadráticas para definir el enésimo término de una sucesión. Y el propósito de la sesión es encontrar la expresión general de una sucesión de primer grado. En esa sesión se realizará una revisión de los aprendizajes de grados anteriores sobre sucesiones con progresión aritmética, para llegar a expresar de forma algebraica el enésimo término y calcular cualquier valor de una sucesión. ¡Comencemos! Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión serán su cuaderno, lápiz y goma. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Tomen nota de los problemas que se presentarán en su cuaderno. No olviden registrar sus dudas, inquietudes y anotaciones respecto a esta sesión. Nadia, alumnas y alumnos, comencemos esta sesión conociendo una de las sucesiones más reconocidas, que está presente en la naturaleza y descubierta por Leonardo de Pisa. Profesor Bernabé, ¿una sucesión que podemos ver en la naturaleza? Eso es muy interesante. ¿Quién fue Leonardo de Pisa? A Leonardo de Pisa se le conoce también como Fibonacci, que es el nombre que lleva su famosa sucesión y que quedó registrada por su autor en su libro Liber Abaci, misma que está relacionada con la cría de conejos. Veamos el siguiente audiovisual. Inicia con dos unos, y a partir de estos, cada término de la sucesión es la suma de los dos anteriores. 1 más 1 son 2, 2 más 1 son 3, 3 más 2 son 5, 5 más 3 son 8, 8 más 5 son 13, 13 más 8 son 21. Los números de la sucesión de Fibonacci se encuentran, por ejemplo, en las espirales de las piñas de los pinos. Al contar las espirales que están hacia la derecha, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, vemos que son 8. Y si ahora se cuentan las que están en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, vemos que son 13. Dos de los números de la sucesión de Fibonacci. ¿Qué otros patrones de la naturaleza están estrechamente relacionados con esta sucesión? Investígalos. Las sucesiones están relacionadas con patrones de la naturaleza, de tal manera que han podido explicar algunos de sus fenómenos. Pero, ¿qué es una sucesión? ¿Qué elementos la conforman? Para contestar estas preguntas, acompáñenos a ver el siguiente audiovisual. Analícenlo y realicen las anotaciones que crean necesarias en su cuaderno, que servirán al resolver los ejercicios que se presentarán durante la sesión. En las telarañas, en las manchas de leopardos, en los panales de abejas o en las rayas de las cebras. A veces estas regularidades se pueden expresar mediante una secuencia de números que están ordenadas de cierta forma. En efecto, de todos los patrones que hay en la naturaleza, aquellos que se pueden describir mediante una cadena de números ordenados se llama sucesión. Por ejemplo, en la sucesión 3, 7, 11, 15. Sus elementos están ordenados porque todos sus términos se generan mediante una regla, la cual establece un orden ascendente en este caso. Si sabemos cuál es la regla de una sucesión, siempre podremos encontrar el siguiente término. Veamos cuál es la regla de esta sucesión. ¿Cómo se puede obtener el 7 a partir del 3? ¿El 11 a partir del 7? ¿Y el 15 a partir del 11? Entonces, la regla de la sucesión 3, 7, 11, 15 podría enunciarse: la sucesión inicia en el número 3 y cada término se obtiene sumando 4 al término anterior.
Esto me ha ayudado más para entender lo que es una sucesión y sus elementos. Profesor Bernabé, ¿hay más que saber sobre sucesiones? Sí, hay otras características. Veamos y analicemos unos ejemplos para identificarlas. Observa las siguientes sucesiones. Sucesión 1, 15, 24, 33, 42. Sucesión 2, 7, 18, 29, 40, 51. Y sucesión 3, 86, 79, 72, 65 y 58. Nadia, alumnos y alumnas, ¿identifican alguna diferencia en las sucesiones? A simple vista, sí. La diferencia es que la sucesión 1 no tiene puntos suspensivos. Muy bien, Nadia, la sucesión 1 es finita, por tener solo 4 elementos. Sé que ustedes también notaron que las sucesiones 2 y 3 tienen puntos suspensivos después del último término, indicando que son infinitas, lo que significa que continúan indefinidamente. Estos ejemplos son de una sucesión finita y 2 sucesiones infinitas. Profesor Bernabé, aparte de que pueden ser finitas o infinitas, ¿tienen alguna otra característica? Así es, Nadia. También podemos tener sucesiones crecientes y decrecientes. ¿Podrían identificar a partir de las sucesiones del ejemplo anterior a cuál pertenece cada una? Al analizar la palabra creciente, se refiere a aumentar y decreciente a disminuir. Muy bien, Nadia. Por lo tanto, sucesión 1, 15, 24, 33, 42. Su primer término es 15 y el segundo 24, porque al primer término se le suma 9 y así continuamente. Por lo tanto, es una sucesión creciente. Deje intentar con la siguiente. Sucesión 2. 7, 18, 29, 40, 51. Veamos si su primer término es 7 y el segundo 18. Claro, a 7 se le suma 11 y por lo tanto es una sucesión creciente debido a que va aumentando. Muy bien, Nadia. Estás en lo correcto. Intenta con la siguiente. Sucesión 3. 86, 79, 72, 65, 58. Su primer término es 86 y el segundo 79. Entonces, para que 86 dé como resultado 79, se le restan 7. Y como va disminuyendo, se trata de una sucesión decreciente. Muy bien, Nadia, es correcta tu apreciación. Como van disminuyendo los valores, se trata de una sucesión decreciente. Espero que no haya dudas hasta aquí. Como se ha visto, las sucesiones tienen sus características muy particulares que, si las identificamos, se facilitará resolver problemas a los que se les pueden vincular. Continuemos con otra característica que algunos de ustedes ya conocen. Veamos. Analicen las siguientes 2 sucesiones. Sucesión 1. 4, 7, 10, 13. Sucesión 2. 20, 18, 16, 14. Permítame analizar las sucesiones, profesor. En la primera sucesión se va sumando 3 y va aumentando a partir del primer término, por lo que es creciente y es finita, por tener solo 4 términos. La segunda sucesión es decreciente, porque a partir de su primer término se le ha sumado -2 y es infinita. Muy bien, Nadia. En ambas sucesiones, cada uno de sus términos es el resultado de sumar una cantidad fija al término anterior, ya sea positiva o negativa. La diferencia entre estos números se representa con la letra D. Es el resultado de restar 2 términos continuos de la sucesión y siempre nos dará el mismo valor. Estas sucesiones tienen un número fijo que se suma o resta. Buena observación. Nadia, a este tipo de sucesiones se les denomina
Progresiones aritméticas. Ya sabemos las características de una sucesión, su clasificación y por qué son progresiones aritméticas. Solo nos falta obtener la expresión algebraica que representa a una sucesión y calcular el valor de cualquier término. Acompáñenos a ver el siguiente audiovisual. ¿Cómo podemos escribir de manera algebraica la regla de una sucesión con progresión aritmética? Iniciemos con un ejemplo sencillo. Cada término de la sucesión es 11 veces el lugar que ocupa. Entonces, el primer término es 11, porque 11 por 1 es igual a 11. El segundo es 22, porque 11 por 2 es igual a 22. El tercer término es 33, porque 11 por 3 es igual a 33. Y así podemos seguir hasta obtener, por ejemplo, el término que ocupa el lugar 20, que será 11 por 20, que es igual a 220. Entonces, si denotamos por n el lugar que ocupa el término en la sucesión, tenemos que la expresión 11n es la regla de la sucesión. Ahora, la regla verbal de la sucesión es: el primer término es 7 y cada término de la sucesión se obtiene sumando 6 al número del término anterior. El primer término es 7. El segundo es 7 más 6, que es 13. El tercero es 13 más 6, que es 19. El cuarto es 19 más 6, que es 25. El quinto término es 25 más 6, que es 31. Y así sucesivamente. Para encontrar el término que ocupa, por ejemplo, el lugar 20 o el 25 con esta regla verbal, podríamos escribir todos los términos anteriores a ellos, lo cual es poco práctico. Entonces, veamos cómo podemos expresar la regla verbal de manera algebraica para encontrar cualquier término fácilmente. El término que está en la posición 2, el 13, se obtiene sumando 6 al 7. Para obtener el término que está en la posición 3, que es el 19, se suma 7 más 2 veces el 6. Para llegar al 25, que es el término que está en la posición 4, se suma 7 más 3 veces el 6. Para llegar al 31, que es el término que está en la posición 5, se suma 7 más 4 veces el número 6. Así, tenemos esta relación. Entonces, si denotamos por n el lugar que ocupa cualquier término en la sucesión, tenemos que la regla es: al quitar paréntesis se obtiene, al simplificar se obtiene. Con esta regla podemos encontrar cualquier término de la sucesión sin necesidad de escribir todos los términos anteriores a él. Por ejemplo, el número que ocupa el lugar 20 en la sucesión será el 121. El 151 es el que ocupa el lugar 25, porque es el resultado de sumar 6 por 25 más 1. Así concluimos que la expresión 6n menos 1, donde n indica el lugar que ocupa cualquier término de la sucesión, es la regla de 7, 13, 19, 25, 31. Veamos otro ejemplo. La regla verbal de la sucesión es: inicia en 11 y cada término se obtiene sumando 18 al término anterior. Entonces, el primer término es 11. El segundo es 11 más 18, que es 29. El tercero es 29 más 18, que es 47. El siguiente es 47 más 18, que es 65. Así, quitando paréntesis, simplificando, de esta manera, la regla de la sucesión es 18n menos 7. Con esta regla podemos encontrar cualquier término de la sucesión sin necesidad de escribir todos los términos anteriores a él. Por ejemplo,
El número que ocupa el lugar 11 en la sucesión es el 191. O el 407 es el que ocupa el lugar 23, porque es el resultado de la multiplicación de 18 por 23 menos 7. Observa que en las dos reglas que acabamos de encontrar, los números 6 y 18 corresponden a las diferencias de dos términos consecutivos. Todo esto es muy interesante, profesor Bernabé. ¿No les parece, alumnas y alumnos? Es momento de aplicar todo lo aprendido hasta aquí. Resolvamos una situación con sucesiones que presenta una progresión aritmética y escribamos de manera algebraica la regla que la representa. A partir de la sucesión, calcula el valor del término 25. 4, 7, 10, 13, 16. Nadia, ¿cuál es la diferencia? Observando la sucesión, me doy cuenta que su diferencia es 3. En otras palabras, a cada término se le va sumando 3. ¿Qué otras características tiene? Que es una sucesión con progresión aritmética creciente e infinita. Correcto. Nadia, analiza la sucesión. Escribamos la expresión algebraica que la representa y, con ella, calculemos el término 25 que se pide, de la siguiente manera. Sucesión 4, 7, 10, 13, 16. Observen la siguiente tabla que contiene algunas relaciones a partir de la sucesión. Término 1 es igual a 4. Es igual a 4 y es igual a 4 más 3 por 0. Término 2 es igual a 7. Es igual a 4 más 3, que es igual a 4 más 3 por 1. Término 3 es igual a 10. Es igual a 4 más 3 más 3. Es igual a 4 más 3 por 2. Término 4 es igual a 13, porque es igual 4 más 3 más 3 más 3, igual a 4 más 3 por 3. Término 5 es igual a 16, igual a 4 más 3 más 3 más 3 más 3, que es igual a 4 más 3 por 4. Profesor, ¿en la primera columna se observan los términos y sus valores? Así es, Nadia. En la segunda columna, el cómo se obtiene cada valor de estos, y en la tercera, una simplificación. Podemos concluir que al valor del primer término, que es 4, se le suma el producto de la diferencia, que es 3, por el lugar que ocupa cada término, menos 1. 4 más 3 por n menos 1. Para obtener la expresión algebraica, tomaremos en cuenta lo anterior. Al simplificarla, obtenemos la expresión algebraica que representa la sucesión para poder calcular el término que se pide. Quitando paréntesis, tenemos 4 más 3n menos 3. Simplificando términos semejantes, nos queda 1 más 3n. Por lo tanto, al ordenar los términos, la expresión que representa la sucesión es 3n más 1. Ya se tiene la expresión que representa la sucesión. Solo falta calcular el valor del término 25. ¿Cómo se obtiene el término 25, Nadia? Para ello, hay que sustituir a n por 25 en la expresión 3n más 1, de la siguiente manera. Sustituimos 25 en la expresión 3 por n más 1. 3 por 25 más 1. 75 más 1. 76. El valor del término 25 de la sucesión es 76. Cuando se tiene la expresión de la sucesión, es fácil calcular cualquier término. Solo hay que sustituir la posición en ella. Ahora, resolvamos otro problema, alumnas y alumnos, en el que... Profesor Bernabé, espere un momento.
Cuando estábamos resolviendo el problema anterior, me acordé que mi hermana Lisbeth está por abrir un refugio para perros en su casa y construirá casas para ellos. Esto lo hará con el siguiente modelo. Tiene un dibujo de la estructura de una casa. Utilizará varillas del mismo tamaño y el diseño consiste en unir la estructura de cada casa con la estructura del anterior, comenzando con la primera, como lo muestra la imagen. Ella quisiera saber cuántas varillas va a necesitar para la primera casa, para la segunda casa. Si ella consigue 59 varillas de la misma medida, ¿cuántas casas puede construir? Y si su proyecto es alojar 35 perros, ¿cuántas varillas va a necesitar para construirlas? Alumnas y alumnos, ¿qué se necesita para responder las preguntas? Acertaron. La expresión algebraica para obtener el número de varillas que necesita Lisbeth para construir un número n de casas para perros. Comencemos. ¿Cuál es el primer paso? Conocer el número de varillas. Hay que contar las varillas. En la primera pregunta se pide la cantidad de varillas para la primera casa. Para la primera casa son 17 varillas. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuántas varillas más se requieren para la segunda casa? Una vez más, Nadia. Cuenta las varillas y responde. Se requieren 13 varillas. Con estos valores podemos obtener los dos primeros términos de la sucesión. ¿Cómo calcular el segundo término? Si el primero es 17. Solo se necesita sumar 17 más 13 igual a 30. Por lo tanto, para la primera casa se requieren 17 varillas y para la segunda se requieren 30. Si continuamos sumando 13 más 30, el resultado es 43 y este es el tercer término. Con estos valores, veamos cómo es la expresión de la sucesión. Al tener los dos primeros términos de la sucesión, se puede calcular hasta el quinto término. Apoyémonos en una tabla, como lo hemos estado realizando. Vean que cada columna nos ayuda a obtener la expresión algebraica que representa la sucesión en cuestión. Muy bien, a partir de la información de la tabla, tenemos la expresión 17 más 13 por n menos 1. A partir de la expresión anterior, obtengamos la que representa a nuestra sucesión. 17 más 13 por n menos 1, quitemos los paréntesis. 17 más 13n menos 13. Simplificamos términos. 4 más 13n. Así obtenemos la expresión 13n más 4. Ya se tiene la expresión algebraica que representa el número de varillas que se requiere para construir las casas para perros. Y en la tabla calculamos hasta el número de varillas que se necesitan para 5 casas para el refugio. A partir de la expresión y la tabla se responden las dos preguntas que hacen falta. Observen la tabla y den respuesta a la pregunta 3. Si Lisbeth consiguió 59 varillas, ¿cuántas casas se podría construir? Viendo la tabla con las 59 varillas que consiguió Lisbeth, pueden construir 4 casas, pues se necesitan 56 varillas y le sobrarían 3. Ahora, la última pregunta. Si Lisbeth quiere alojar a 35 perros, ¿cuántas varillas van a necesitar para construir sus casas? ¿Puedes hacer el cálculo, Nadia? ¡Claro que sí, profesor! Utilicemos la expresión 13 por n más 4 para calcular cuántas varillas se necesitan para 35 casas. Sustituyamos en n el número 35, que representa en este caso el término 35 en la sucesión, y realicemos las operaciones. 13 por n más 4. 13 por 35 más 4.
455 más 4. 459. Se requieren 459 varillas para construir 35 casas. Ahora ya puedo proporcionarle a mi hermana Lisbeth la información que necesita. Alumnas y alumnos, hemos estudiado lo referente a sucesiones con progresiones aritméticas, los elementos que las conforman. También obtuvimos la expresión que la representa y la utilizamos para poder calcular cualquier término. Por mi parte, fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, profesor Bernabé. Ha sido un gusto trabajar con usted. Alumnas y alumnos de secundaria, gracias por acompañarnos. Para resolver dudas o ejercitar lo aprendido, se pueden apoyar en su libro de texto. Listo, terminamos. Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 3. Hasta la próxima.